Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. En el día de hoy, pues tenemos un amigo que va a decirnos cosas muy importantes. Él se llama Jesús Iglesias Redondo, es abogado en ejercicio y este hombre tiene una formación cristiana muy importante. Él estudió 9 años en la escuela Arcana, en la que se enseñan los principios de la sabiduría eterna, y actualmente forma parte de la red iberoamericana de distribución de la Gran Invocación. Hablaremos con él de la experiencia espiritual y de la necesidad de adoptar una actitud de investigación, de la necesidad de trascender las creencias y vivir el lenguaje del corazón, de la gran invocación y los atributos divinos y presentes en el ser humano. De todo esto vamos a hablar dentro de un momento. Bien, pues ya estamos en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro amigo Jesús Iglesias. Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal? Encantado, mucho gusto. Encantado de que estés aquí con nosotros, ¿eh? Pues igualmente, encantado. Vamos a entrar en materia, pero antes vamos a saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató y desearles que tengan un buen programa, como es lógico, y nosotros entramos ya en materia. Estupendo. Es interesante lo que yo he anunciado en mi intervención primera, porque ahí hay cosas que tienen contenido profundo, ¿no? Tienen contenido profundo. Bueno, muchas gracias por permitirme compartir. No sé si tendrá un gran contenido profundo o no. Lo que sí que es mi interés es tratar de esbozar algunas referencias de lo que ha podido ser mi experiencia. Por tanto, obviamente es algo subjetivo, pero en el mundo de la búsqueda espiritual, al menos desde mi perspectiva, es muy fácil perderse y es muy fácil pasarlo mal, y hay mucho mundo de espejismos y de ilusiones y de malla, de modo que a mí me hubiera gustado, cuando, en fin, viví las inquietudes del cambio, de una necesidad de renovación interna, porque lo que vivía en mi vida me era insuficiente, no me colmaba, vivía profundamente insatisfecho, pues me hubiera gustado que alguien me hubiera aleccionado, no es que mis palabras puedan aleccionar a nadie, pero si a alguno solo leía... perspectiva. Efectivamente, cada uno tiene que vivir en esencia su experiencia, porque es personal e intransferible, ¿verdad? Y en ese sentido, la primera cuestión que a mí me hubiera gustado, que me hubieran indicado, es que hay que adoptar una actitud de investigador. Nosotros, nuestra religión la hemos creído, pues porque nos han educado desde pequeñitos, las creencias son creencias, las hemos hecho nuestras, y si nos decían que teníamos que ser pecadores o culpables, pues habíamos asumido, y en el inconsciente pues se han grabado terriblemente pues determinadas cuestiones, ¿verdad? Y tanto para lo bueno como para lo malo, pues esas creencias han formado parte de nosotros hasta que en un momento dado pues hemos tenido que explotar porque eran insuficientes. De hecho, esta actitud de investigador es importante, nos la han venido a referir en todas las tradiciones, ya el Buda lo decía, no creáis nada porque venga por la tradición, ni por los libros sagrados, ni porque venga por supuestas inspiraciones débicas, sino traducirlo todo y matizarlo, pasarlo a través del tamiz del propio corazón. Tenemos que ver aquello que resuena en nosotros y ver, someterlo a una duda inteligente y ni creer ni dejar de creer. De modo que esa sería una primera toma de aproximación, porque esto realmente nos va a evitar pues muchos dolores de cabeza o de estómago, ¿verdad? Y esa sería la primera cuestión a apuntar, ¿verdad? A lo largo de la experiencia, que en cada cual puede ser distinta, lógicamente, todos nos vamos a ir aproximando a un mismo centro. De hecho, las infinitas formas y maneras en las que el universo se expresa, pues nosotros formamos parte de una de estas infinitas formas, ¿verdad? Pero son formas, son apariencias, son modos de relacionarse y más allá de toda apariencia, de nuestra propia creencia, existe un mundo de significados. Ese mundo de significados podemos descubrirlo, de modo que nuestro corazón, en el cual se asienta el alma, es la residencia del espíritu, por llamarlo de alguna manera, sin entrar en grandes profundidades, es una cosa que lo puede comprender todo el mundo,
pues podemos someter cualquier cuestión y ver si resuena. Y si resuena, vamos a ir experimentando. De modo que la actitud del investigador es muy importante. Nosotros vamos a ser la probeta, el tubo de ensayo, el experimento. Vamos a ser quien va a tomar como referencia cualquier cuestión que merezca la atención, que nos haya llamado la atención, porque de hecho a través de la atención nosotros vamos a ir captando. Nosotros tenemos unos vehículos de expresión, nuestra alma tiene unos vehículos de expresión. Si bien nos identificamos con ellos, no es menos cierto que a través de nuestro mundo de deseos, de nuestro mundo emocional, de nuestro mundo mental, vamos creciendo y hay algunas cosas que las identificamos como, tienen su trascendencia en un momento dado. Bien es cierto que a lo largo de ese transitar puede suceder una cosa, y que sería muy importante, y de ahí la necesidad de trascender las creencias. Ha habido gente muy autorizada, podría mencionar por ejemplo a Antonio Blyth en el ámbito de lo que es la psicología transpersonal, que nos decía, no te creas tus creencias. Bien, si examinamos la cuestión, ¿por qué? ¿Por qué nos hace esa reflexión? Pues la hace por una cuestión, porque si vemos en el universo todo es cambiante, todo va fluyendo. De hecho, ¿qué hay de nosotros de cuando teníamos 7, 8, 18 años? Nuestro físico ya no es igual, nuestras emociones no son las mismas, tampoco las creencias, posiblemente ni siquiera las relaciones con las que, en el mundo de relaciones en el que vivimos, a lo mejor ya nuestros padres no están, evidentemente todo cambia. De modo que si podemos observar esa cuestión, nos tenemos que plantear con la mayor de las honestidades y de las sinceridades, tiene que haber una verdadera motivación, que sea muy sincera, que nos lleve a intentar descubrir, porque aquí, claro, la mente nos puede jugar muchas malas pasadas, porque no quiere ser destronada. La mente es la loca de la casa, como decía Santa Teresa de Jesús, es la matadora de lo real, como decía, por ejemplo, Blavatsky, y en última instancia es un instrumento a nuestro servicio, pero hasta que nosotros comprendemos cuál es la naturaleza de nuestros cuerpos, de nuestros vehículos, y hasta que no logramos desidentificarnos de ellos y saber que tenemos algo más que no es este vehículo de expresión, pues hasta tanto no sucede eso, pues vamos a estar un poco al albur de todo lo que es el pasado de deseos o los anhelos por un futuro, y al final, ¿qué es lo que nos va a suceder? Pues que no vamos a vivir el presente. Hay muchísimos autores hoy día, tan importantes como Eckhart Tolle, por ejemplo, y otros como Krishnamurti, ni más ni menos, o alguien con el que de alguna manera me siento muy vinculado por lo que ha sido mi experiencia personal, que como es Vicente Beltrán Anglada, que nos hablan del aquí y el ahora, del eterno presente. Bien, pues para poder de alguna manera entender qué es eso, hay que sintonizar con el mundo del corazón, de manera que hay que tratar de comprender cómo funcionamos. La primera de las cuestiones que se enseñaría a todo aspirante espiritual o estudiante, pues es conocerse, siguiendo lo que es el propio mandato délfico, hombre, conócete a ti mismo. Hay que conocer lo que no somos, tenemos que desidentificarnos de esto que creemos ser para ver más allá, para trascender. Y ahí hay una cuestión que es muy importante. Lo que yo diga no tiene importancia en absoluto, y es más allá de mis palabras, lo que realmente sí que tiene importancia, y esto lo sabrán en cuanto, es un reconocimiento fácil al que todo el mundo llega, es que entre las palabras se producen silencios, y en esos silencios hay una comunión de almas, de corazones, de modo que a lo mejor lo que yo digo no tiene ninguna trascendencia para uno, pero entre esta atención que se genera un clima de serena expectación, genera un clima de vacío, y en el cual nuestras almas, nuestros corazones ya están en sintonía.
De modo que a lo mejor cualquiera se va a su casa, un televidente, un radioyente, capta cosas, a lo mejor unas no las entiende, otras las desecha, pero puede ser que como se producen estas sintonías, porque además simplemente es necesaria esa atención, que es digamos, sería el dial que nos sintoniza unos a otros. Por el momento estamos dejando nuestros ruidos físicos, nuestros deseos emocionales, los hemos dejado todos a la puerta antes de entrar aquí, nuestras preocupaciones, de modo que una segunda sugerencia, si se me permite, humildemente, sería la de escuchar con atención. La atención es una máxima sagrada a través de la cual vamos a ir comprendiendo la naturaleza de lo que es. En última instancia, se nos dice que somos hijos de Dios, que estamos hechos a su imagen y semejanza, y que tenemos unos atributos, y efectivamente es así. Bueno, pues deberíamos de intentar, con la máxima sinceridad, con la mayor de las honestidades, pues ser muy coherentes y tratar de aproximarnos a ese mundo que intuimos de alguna manera, que hay algo. Hay una frase que ahora me viene a la memoria y que me parece muy, muy interesante. Vicente Beltrán Anglada nos decía que la verdad ha de presentarse de tal manera que atraiga aun sin convencer y que convenza sin atar. Y luego decía, y eso solo lo puede lograr el lenguaje del corazón. Si reflexionamos un poquito sobre estas cuestiones, diríamos, lo primero es que atrae aún sin convencer. Pues sí, así sucede. Hay algo que, obviamente, como pertenece a un plano de lo superior, no hemos llegado a captar y a interpretar o a percibir de modo correcto, pero hay algo que, como forma parte de lo natural, de la esencia de la que todos participamos, y en ese anhelo del ser humano de buscarse a sí mismo, de reencontrarse con Dios en última instancia, haciendo referencia a la parábola del hijo pródigo, bueno, pues en ese itinerario siempre va a haber cosas que cuando nosotros, bien porque estemos pues conmocionados por el dolor, que es un momento de crisis, que eso también nos despierta, o bien porque cuando tengamos un anhelo muy importante, pues eso hace que silenciemos determinados modos de pensar nuestros, los habituales, los que son producto de nuestros automatismos, de nuestros métodos aprendidos, y entonces eso nos lleva a trascender más allá de las palabras, más allá de todo el mundo conocido, y a ponernos en una sintonía distinta. Esta sintonía es la del lenguaje del corazón. Entonces, es verdad que en un primer momento no se atrae, no convence del todo, pero uno tiene dentro de sí una sabiduría que dice, bueno, pues me embarco me arriesgo, me aventuro, hay algo que me dice que sí. Bien. La segunda de las cuestiones es que la verdad convence sin atar. Lógicamente, el convencimiento implica pues, que uno va a estar en una mayor armonía, en una mayor paz, en una mayor seguridad, en una mayor confianza, va a irradiar más lo que realmente uno es, y todo esto, si realmente tiene algún componente de verdad, no va a atar, porque la verdad, como nos decía Cristo, os hará libres. De modo que esto es algo que también es importante. La tercera de las sentencias era... Esa la vamos a dejar para luego. Vale, muy bien. Porque es que tenemos que cortar muy un bien. Momento, pero volvemos enseguida. Estupendo. Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro amigo Jesús Iglesias. Estamos hablando de cosas trascendentales, muy interesante tu intervención en este primer tramo de nuestra entrevista. Muy bien, muy bien. Y vas a hablar de la tercera parte o la tercera... De la sentencia, sí. Adelante bueno, con eso. Pues sí, de alguna manera venía a decir Vicente Beltrán Anglada que todo eso solamente puede realizarlo el lenguaje del corazón. El corazón no es un órgano físico y obviamente ya tenemos mucho conocimiento a través de las tradiciones espirituales de todos los lugares del mundo, pues de que existen otros planos de conciencia y otros vehículos físicos, etéricos, astrales, mentales, búdicos, en fin.
La cuestión es que nosotros en este tránsito que vamos a ir haciendo de desidentificación tenemos que ir acercándonos a lo que somos. ¿Cómo vamos a poder hacer ese tránsito? Porque realmente lo que tenemos muy claro es que lo que hemos aprendido es insuficiente y lo que la sociedad enseña realmente no nos, digamos que nos nutre de muchas experiencias, la mayoría dolorosas, y realmente el dolor no es otra cosa que el producto del error. De modo que si de alguna manera tenemos ese anhelo de buscar y de encontrar, pues tenemos que ver por dónde me aproximo yo, qué voy a hacer, por dónde tengo que tirar, ¿verdad? Bueno, hoy día se nos habla en todas las tradiciones y además yo aconsejo que cada cual siga la que le resuene más, porque al final en esencia todas nos van a llevar todas a Dios. Entonces, de alguna manera, hay varias vías de aproximación. Las que yo he estudiado por mi formación, pero que pueden ser otras, tienen que ver con tres aspectos fundamentales. Una sería el estudio. El estudio, por estudio deberíamos de contemplar esto que estamos haciendo ahora, que es un compartir, que no solamente es compartir de mentes, sino de corazones, en la medida que tengamos esa disposición de hablar con el corazón y de transmitir lo que cada uno buenamente haya podido aprender, que esa es digamos, lo interesante, ¿verdad? Puede ser un libro, puede ser una película, es decir, la vida nos provee de ese maestro que en cada instante nos va a estar aleccionándonos. Consiste en que ese digamos, medio que se nos está abriendo ese libro, pues estemos atentos a ello. Enlazaríamos, del estudio nos iríamos a un segundo apartado, que es la meditación. La meditación habría que entender por ella no solamente pues, el acto físico de recluirse 15 minutos antes del inicio de la jornada, sino tendríamos que hablar de lo que es la meditación, la conciencia continua de cada instante, es lo que llaman algunos autores la presencia, la continuidad de conciencia, la presencia de la hora, en fin. La meditación es fundamental, pero podemos aproximarnos a través de la oración, de la contemplación, del silencio. Si no llevamos a cabo esta labor al menos de investigación sobre si estas técnicas, que pueden ser técnicas o no, porque el lenguaje del corazón, el Agni Yoga, el yoga de síntesis o el yoga del corazón no tiene nada de técnica, si acaso haré una pequeña referencia a esta cuestión, pero la meditación nos ayuda a trascender los límites de nuestra mente. Nosotros estamos absolutamente condicionados por lo que es nuestra mente concreta. De modo que en esoterismo hay un concepto que a mí me gusta nombrar, que es el círculo no se pasa. Quiere decir que lo que sean nuestras creencias conforman un círculo más allá del cual yo no puedo ir. Es una limitación auténtica. De modo que a veces nuestras creencias pueden ser auténticas prisiones, son condenas a muerte, en el sentido de que no vamos a despertar a lo que es más vida. Y de hecho de lo que se trata es de esa vida más abundante de la que el Cristo hablaba, ¿no? Tenemos que llegar a esa vida más abundante. O sea que la meditación es un paso fundamental. Y el tercero de los pasos sería el servicio. De nada nos sirve estudiar o meditar si eso no tiene una aplicación práctica, una expresión. Entonces, ¿el servicio qué es? Pues el servicio es no solamente cualquier oficio o cualquier profesión, sino cualquier actividad de la vida social humana. Es decir, el hombre se debatiría entre una pequeña voluntad, o voluntad con minúsculas, que podríamos decir que es el libre albedrío, y una voluntad con mayúsculas, que sería la voluntad de Dios. Pero por ser prácticos, porque cuando decimos la voluntad de Dios, Dios, ¿qué querrá? Dios, ¿qué dejará de querer? Bueno, pues para mí el tema es muy sencillo. Hacer exactamente lo que estoy haciendo desde que me levanto hasta que me acuesto, con intención clara, es decir, con conciencia de qué estoy haciendo en cada momento, lo estoy haciendo con afecto y con amor, y lo estoy haciendo con toda la inteligencia de que soy capaz. Entonces, cuando hablamos de estas tres cuestiones, hemos hablado de intención o propósito, y estamos hablando de voluntad, uno de los atributos de Dios. Estamos hablando de amor, sabiduría, que es otro de los atributos de Dios, y estamos hablando de inteligencia, el tercero de los atributos. Es decir, no hay nada en este universo
que no esté conformado por estos tres atributos. De modo que de ahí que podamos decir que somos emanación de Dios, que somos hijos de Dios, o que digamos incluso, si nos atrevemos a decir más, que Dios nos es. Es decir, que Dios se goza en recrearse en la manifestación de infinitos mundos, de infinitos universos, con infinitas maneras de hacer, y todas están conformadas por lo que es su esencia. De modo que el regreso al Padre, a través de esa escalera de Jacob interminable de sucesivos estados de conciencia, consistiría en el reconocimiento de la propia condición divina en nosotros. Es decir, de alguna manera pasaría por sucesivos reconocimientos que conducen a revelaciones. La revelación, con el tiempo, las sucesivas pequeños reconocimientos van produciendo sucesivas revelaciones, y esto lo que al final constituye son expansiones de conciencia. De modo que uno es capaz de trascender ese círculo, no se pasa de creencias, de modos de comportamiento, de cosas aprendidas, de automatismos por los que todos estamos condicionados, hasta el punto que podemos decir que esto es casi una neurosis, ¿verdad? Es una enfermedad, es una enfermedad del alma en tanto en cuanto no le dejamos que se exprese esa energía como es. Haríamos alusión entonces a la gran invocación. En la presentación me dijiste, comentaste que era miembro de la red iberoamericana de la gran invocación. ¿Qué es esto de la gran invocación? Bueno, para quienes no la conozcan, es un mantra de naturaleza solar. Su frecuencia es realmente magnífica, extraordinaria, potentísima, hasta el punto de que quien realmente entre en contacto con ella y la intente vivir, acabará por transformarse él y por transformar el medio ambiente a través de lo que va a irradiar. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque la gran invocación nos está hablando básicamente de lo que es Dios, de esas tres energías, que somos todos. Por tanto, la comprensión de la luz, la comprensión del amor y la comprensión de la voluntad nos va a poner en sintonía. Va a acabar por hacer que nos desidentifiquemos de eso que de alguna manera creemos ser, para acabar de modo natural, porque de eso se trata la evolución, es algo, debe de ser natural, vamos a acabar por vivir y por expresar lo que somos. De modo que la cuestión, el reto es, si esto de lo espíritu me parece interesante, yo tengo que acabar por considerar que espíritu no es eso que nos han contado en la religión, sino que espíritu es todo lo que acerque el hombre al hombre o acerque el hombre a Dios. Y ahí tenemos la política, la religión, el arte, las ciencias, la educación, etc. Es decir, cualquier actividad de la vida social humana nos puede aproximar a Dios. De modo que si la vivimos con absoluta intención, es decir, ¿por qué hacemos esto y no otra cosa? Es decir, ¿por qué vivo mis automatismos y estoy en un mundo que me lleva, que me piensa, que me trae, que me deja, que... No, vamos a pararnos. Necesitamos pararnos. Necesitamos aprender a desaprender todo lo aprendido, vaya. Porque lo que realmente es importante es esa conexión con lo que somos. Tenemos que llegar a un sitio donde hay un gran vacío. Vamos a penetrar a través de la meditación, de la oración, de la contemplación, del silencio. Y allí no nos podemos llevar ni nuestros nombres, ni nuestra profesión, ni nuestras creencias, ni nuestros deseos. Es decir, ese es el vacío del corazón. Pero cuando penetramos a través de ese querer ser y de ese sentir, esos atributos de los que nos habla la gran invocación, esto da por consecuencia una fusión con nuestra alma, hasta el punto de que esa alma es la que va a hablar. Y en el centro de nuestra alma resulta que se produce la conexión con todos los centros de todas las moléculas, de todos los átomos, de todas las entidades psicológicas, de toda orden y de toda la naturaleza que conviven en el universo. Es decir, de esto nos han hablado hasta científicos, como por ejemplo últimamente Nassim Haramein, por ejemplo, pero estas cosas nos las dicen las tradiciones, de modo que al final nadie va al Padre si no es a través del Hijo. ¿Y por qué hablo de esta expresión? A mí me gusta muchísimo la oración que nos relata el Evangelio de San Juan del Cristo cuando dice: Padre, te pido por estos para que sean uno en mí como yo soy uno en ti. Y es que realmente ahí en ese corazón
tenemos acceso al plano crístico, a la conciencia crística, al verbo, al logos. Y ahí nos convertimos verdaderamente en agentes, somos agentes de esa creación de Dios. El universo se está creando continuamente y es Dios el que se goza en esa creación. Nosotros, en un plano, en el plano de nuestra personalidad, no tenemos conciencia de ser creadores. Parece como que tenemos mala suerte, o que tenemos, o a mí a ver si me toca, o no sé qué, o a ver si... Bueno, y resulta que con nuestro modo de pensar, y recordemos el aforismo de la energía sigue al pensamiento, resulta que estamos creando nuestro medio ambiente, estamos creando nuestra realidad social. Hay gente que dicen que es que tiene mucha fuerza de voluntad. Bueno, pues es que ha puesto intención en algo y le ha puesto afecto y su inteligencia y ha hecho una realidad. Puede haber sido un negocio, que es una forma de bendecir a los demás con tu trabajo, estás dando trabajo a los demás. Es decir, hay muchos modos de acercarse a Dios, pero requieren todos, de alguna manera, del reconocimiento de lo que somos como hijos de Dios. Y hablando de esto, claro, hay una cuestión que es muy importante. ¿Cómo vivimos? ¿Desde qué plano vivimos? ¿Vivimos desde el plano de la personalidad, con los juicios que emite nuestra mente concreta? ¿O vivimos desde esa condición de almas? Porque si vivimos desde ese centro, desde esa condición de almas, a todo el que está a mi alrededor le voy a considerar como un hijo de Dios, como un Cristo. De modo que ahora que estamos en unos momentos trascendentes, porque estamos en un cambio espiritual importantísimo, que podríamos hablar de la segunda venida del Cristo, con independencia de la forma en que eso tenga lugar, lo que está claro es que si viene Cristo y yo no reconozco al que está a mi lado como Cristo, ¿cómo le voy a identificar? Porque la frecuencia de Cristo es puro amor, es la comprensión absoluta de lo que es la hermandad, la fraternidad. De modo que si es verdad que se nos antoja muy complicado el mundo trascendente, Dios y demás, pues vayamos a lo práctico, y lo práctico es amar como cosacos, es decir, es que tenemos que amar con nuestra mayor inteligencia, con nuestra mejor voluntad, para al final ser auténticas bendiciones para todo aquel que esté a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer de cualquier manera, no hace falta ser un erudito, porque el corazón es el que va a hablar por nosotros. No hace falta, es decir, cada uno tiene que hacer su oficio de la manera sagrada. Y a mí me gusta, recuerdo, no soy capaz de reproducir un verso de San Juan de la Cruz, pero él decía en un momento dado: ya no guardo ganado, ni tengo oficio, que en amar está mi ejercicio. De modo que al final cualquier profesión es sagrada. Da igual lo que se haga, cualquier cosa es absolutamente el camino de entrada a Dios, y desde Dios poder expresarnos, servirnos, etc. Eso podríamos decir que nosotros todos estamos dotados de unas creencias, que las tenemos desde siempre. Esas creencias durante un tiempo pueden hacernos feliz o hacernos vivir la vida fácilmente, ¿no? Pero llega un momento en que tú hablabas del círculo que hay que romper, tú hablabas en algún momento que te vienen otras impresiones, que te vienen otros conocimientos que alteran precisamente esa creencia, porque realmente nosotros probablemente, las personas que tenemos un principio religioso, es que tenemos unas muletas para andar por la vida, pero esas muletas en un momento dado se pueden tirar. Eso no quiere decir que tú cuestiones, ni tú desdigas, ni tú renuncie ni declare aquello negativo, sino que eso es una parte positiva del ser humano, y desembocamos al final en una búsqueda donde las creencias hay que dejarlas al ladito, porque te está viniendo lo que tú dices de la hora mismo, lo que te viene ahora mismo. Sí. Jesús, vamos a cortar un momento, después continuamos, ¿vale? Estupendo. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote, y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Jesús Iglesias. Jesús, ahora vienen las preguntas de nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató. La primera que hace la pregunta es Ana María. Pues yo ya hace mucho tiempo que me di cuenta que
que lo que yo pensaba, lo que yo opinaba, lo que salía de dentro de mi corazón, era lo que me venía bien a mí, ¿no? Pero yo ahora me pongo al otro lado, me pongo en las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Y quiero que le explique un poquito cómo pueden seguir el camino de su corazón. Muy bien. Muy bien. Pues adelante. Bueno, pues vamos a ver. Lógicamente la intuición es una facultad de percepción superior, espiritual. La intuición la tenemos que despertar, pero tenemos el discernimiento. Y el discernimiento, que es más de orden mental, nos puede servir para valorar las cosas, para reflexionar sobre ellas y para ver en qué sintonías están. Es decir, nosotros sabemos, es una cuestión de orden natural que está impresa en nosotros, que existe un bien, que existe un mal, que es la ausencia de bien, que existe una belleza. Todo eso tendemos naturalmente, de forma espontánea y natural, por efecto del propio alma, de nuestra propia naturaleza espiritual, tendemos hacia ello. De modo que nosotros podíamos hacernos preguntas. Con mi comportamiento, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Estoy creando un mundo de relaciones correctas? ¿Estoy siendo justo con las personas con las que me relaciono? Cuando digo con las personas, me puedo relacionar no solamente con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres, con mi familia, con los vecinos, con el mundo de relaciones sociales, con la gente con la que estoy en mi trabajo, si soy empresario con mis trabajadores, o si soy trabajador con mi empresario, o en fin, hay un infinito mundo de relaciones. ¿Cómo estoy operando yo? ¿Cómo estoy creando yo en mis relaciones? ¿Estoy creando belleza? ¿Estoy creando dolor? Es decir, la única cuestión es que uno tiene que estar muy atento desde esa sinceridad interior que tiene que estar presente, porque si no uno va a seguir dormido y simplemente no tiene cuestión que se haga preguntas ni nada más, seguirá pues hasta que siga sufriendo o se harte de sufrir, ¿verdad? Entonces el discernimiento nos va a llevar a considerar qué es lo bueno, qué es lo verdadero y qué es lo útil, y dentro de lo útil, qué es lo más útil, de modo que uno en un momento dado, en ese discurrir, en ese transitar, va a ir comprobando, se va a dar cuenta de que ha metido la pata, pues no importa, uno se levanta, aquí no hay culpas que valgan, las culpas las desterramos, eso es tiempo del pasado. Y ahora mismo lo que tiene importancia es cómo yo voy comprobando en mi propio, digamos, centro de investigación, cómo yo, porque al final eso lo va a notar todo el mundo y lo va a notar uno, porque cuando uno hace el bien, pues crea relaciones benéficas y tiene paz y armonía. O sea que, de alguna manera, siempre va a haber la manera desde lo que es nuestra mente concreta, si hay mucha sinceridad y coherencia y honestidad. Si no, nos vamos a engañar, nuestra mente nos va a engañar. Y luego la atención, a través de la atención y la meditación, se despierta la intuición. Porque eso es una facultad que tenemos todos. Eso no es que lo tengan uno o lo tengan otro, ¿no? Es una cuestión de ponerse a ejercitar. Si uno ejercita un músculo físico, pues podrá ser un atleta. Pero si uno ejercita la oración, la contemplación, el silencio, la meditación, acabará sintiendo desde el corazón y sabrá. Tendrá una certeza que es, ya no responderá al orden de la creencia, estaremos moviéndonos en los niveles de la fe, de la que hablaba San Pablo, la sustancia de las cosas esperadas y la evidencia de las cosas no vistas. O sea que es una certeza que se tiene, no importa que no se pueda explicar, se sabe y se tiene que seguir para adelante. Servando te hace la pregunta. Es casi una doble pregunta, ¿no? Por un lado, has hablado de la enseñanza religiosa que se recibe desde la infancia, ¿no? Pero yo creo que siempre ha ido en una sola dirección esa enseñanza. ¿Cómo crees que debería de enfocarse esa enseñanza de religión cuando se es pequeño en las escuelas? Para que no sea en una sola dirección, sino que se tenga ya un conocimiento un poco más amplio. Y después también has hablado de que el alma y los corazones deben de estar en una sintonía y que el alma es un vehículo de expresión. Pero realmente, ¿qué es el alma? Para que pueda considerarse como vehículo de expresión, ¿cómo consideras que es ese alma? Bien. Hay que ser un poco más concreto. Bueno, en relación con la enseñanza espiritual, la enseñanza de los colegios, la educación es educere, es sacar de uno su esencia, sus atributos, de modo que todo lo que tienda
al beneficio del niño para sacar sus habilidades, pero también sus atributos divinos, digamos que estaría en el orden de la educación correcta. Respecto del alma, es un vehículo de conciencia de la mónada. De la mónada es el espíritu. De modo que podríamos traducir el alma por otro vehículo que adopta la mónada en otros planos, y el alma es conciencia. Es una conciencia que va a ir ganando en reconocimientos, en revelaciones, en ese apropiarse, en esa identificación con lo que es su propia esencia. De modo que el alma es también un instrumento de relación. El vehículo físico es un instrumento de relación, el emocional, el mental y la propia alma. Lo que pasa es que muchas veces nos confundimos con el alma y con el espíritu, pero bueno, en esencia, por simplificar, hablemos de conciencia y hablemos de la expresión de esa conciencia. Porque lo demás, lo que esté más allá en esos mundos sutiles, no tengamos prisa, seamos creativos, seamos prácticos y vivamos este mundo de relaciones, porque tenemos lo que tenemos que tener. No queramos otro mundo más complicado, ya llegará cada cosa a su tiempo. Muy bien. Pues, Ketty. Hola, Jesús. Mira, has hablado de la oración de la gran invocación. Me gustaría saber dónde encontrarla, cómo llegó a ti, no sé, me gustaría un poquito más saber de la gran invocación. Pues muy bien, Ketty. Vamos a ver, yo tuve conocimiento de la gran invocación por los estudios de la Escuela Arcana y se nos explica que esa gran invocación es un mantram solar que fue dada por el propio Cristo en la luna llena de Géminis del año 45. Y viene a ser la respuesta de una demanda invocadora de la humanidad que, fijaros, en plena Segunda Guerra Mundial, o estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, imaginaros el sufrimiento que provocó esta catástrofe, con 100 millones de muertos, todo el mundo, todo el complejo de dolor, y todo eso supuso una invocación extraordinaria, como no la ha habido hasta estos momentos en la historia de esta humanidad, y a toda invocación se produce una evocación. De modo que fue el propio instrumento que la jerarquía espiritual y el Cristo mismo nos han dado para tratar de reconducir. Es como una especie de brújula. A mí se me antoja que es como una brújula. Yo la tomo y de alguna manera veo cómo ahí están explicadas la situación de la humanidad, pero que, utilizando la analogía, la humanidad está representada en términos macrocósmicos, pero también el individuo en términos microcósmicos, cuando se nos habla de la raza de los hombres. Se nos está hablando de la jerarquía espiritual, del Cristo, como maestro de maestros, de ángeles y de hombres, al frente de ese reino espiritual del que forman parte todos esos sabios, todas esas personas de todas las tradiciones religiosas o de ninguna tradición religiosa, que de alguna manera superaron el escalón, el estadio de conciencia que llamamos de hombre y han pasado al reino de lo espiritual. Y tenemos lo que en términos cristianos llamamos la casa de Shambhala, la casa del Padre, que es Shambhala. La casa del Padre es el lugar al que Cristo se refería cuando decía: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es el centro, digamos, más incluyente del planeta y que nos compenetra a todos. De modo que ahí se habla de 3 centros espirituales que tienen que estar en sintonía y en relación, al igual que el ser humano tiene que poner en sintonía y en alineamiento sus vehículos físico, etérico, astral y mental, alinearlos con el alma, fusionarlos, y de alguna manera eso es lo que te permite el acceso al reino espiritual, por decirlo de alguna manera. La gran invocación tiene esa trascendencia, está llamada a ser lo que en la era de Acuario, lo que el Padre Nuestro fue y significó en estos otros 2000 años. Y bueno, eso en síntesis es así. ¿Dónde se puede encontrar? Pues mira, hay algunas páginas web en las que hay muchísima información. Una de ellas sería lucistrust.org, otra sería sabiduriaarcana.org. De modo que en estas 2 direcciones se puede acudir, ahí muchísima información, y lo que yo ruego es que se acerque uno a ella pues con esa actitud, como decía, de investigador. Y a partir de ahí que hablen los corazones. María José Pineda. Bueno, Jesús, yo quería preguntarte, aparte de la intención o la conciencia,
que debemos de tener para estar despiertos en nuestros actos diarios, ¿qué otra cosa más necesitamos para crear nuestro mundo y no ir de autómatas? Bueno, para no ir de autómatas lo que hace falta es ver la realidad, ver que la realidad en la que estamos inmersos es una realidad con minúsculas, cambiante, que no origina otra cosa que sufrimientos, que anhelos, es una proyección hacia el pasado o una proyección al futuro, pero realmente no estamos viviendo el instante sagrado. El instante sagrado es cada momento, es un presente, y presente significa también en otra acepción un regalo, es como llegar al regalo de lo que es nuestra propia naturaleza divina. De modo que en última instancia yo siempre digo lo mismo, atención, 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 dentro y fuera de nosotros a todo lo que son los estímulos externos que nos vienen y a los cuales nosotros podemos dar una respuesta inteligente, amorosa y llena de intención, pero a partir de esa intención, es decir, de ese querer. Y si no hay coherencia, si no hay honestidad, si no hay sinceridad, pues es complejo, es difícil, estaremos dando pues bueno, círculos y círculos y más círculos sin llegar realmente a lo que es nuestra esencia. Nuestra esencia está allí y tenemos que ir a por ella si es que entendemos que eso que intuimos, que percibimos, que nos parece que puede ser otro mundo de realidades distintas, nos ofrece la pena y hay un riesgo. Y claro, hay que perder las seguridades a que estamos acostumbrados, hay que meterse en otro mundo de inseguridad, pero es otro mundo que luego nos ofrece una paz y una armonía que nos convence. Muy bien. Bueno, hemos llegado, según los técnicos, hemos llegado al final del tiempo. Si tú quieres puntualizar alguna cuestión más, porque vamos a concluir el programa. Estamos Sí. Sí, bien. No, bueno, yo nada, agradecer sobre todo la posibilidad de compartir, que realmente es una experiencia maravillosa y lo que este tipo de actos para mí constituye un auténtico servicio y nos invita a reconocer que unos y otros no somos sino lo mismo, es decir, yo sería una parte de ti por reconocer, reconocida y a la inversa, es decir, que tenemos que ir reconociéndonos en el otro porque eso es lo que realmente nos hace realmente fraternos y nos hace verdaderos hijos de Dios, o sea que esa sería... Pues muchas gracias, Jesús, por tu intervención, que yo creo que ha sido estupenda, yo creo que ha sido maravillosa tu intervención, y agradecerte mucho que hayas venido y que ya en otra ocasión también veremos otros conceptos, otras cosas que tú puedas explicar también como este de hoy. Saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató, creo que han debido de pasarlo bien, y decir como siempre que estos programas son posibles porque están aquí nuestros queridos amigos Israel Jiménez y Juan Prieto, que son los que llevan todo el tema del sonido, de la imagen y del funcionamiento del programa. A nuestros queridos oyentes y radioyentes decirles que la semana próxima nos pueden encontrar exactamente en el mismo sitio donde nos han encontrado hoy. Hasta entonces nos despedimos si Dios quiere.